En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, 1 de febrero del 2021. El Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerzas para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr, se postró ante él y gritó en voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no le expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron noticias en el pueblo y en el campo. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos a analizar esta experiencia que estamos viviendo en la vida de Jesús, ¿no? Nos unimos a los apóstoles. Fíjense cómo ya Jesús va caminando con sus apóstoles. Por eso es que la iglesia es apostólica. Es así como Jesús no se sentó en un escritorio y dijo: constitución de mi iglesia, artículo primero, artículo segundo, tercero, esa es mi iglesia. No, él no lo hizo así. Él lo hizo de otra manera. Él lo hizo a partir de la experiencia. Y esa experiencia es la tradición de la iglesia que ya después se ha escrito. Y por eso tenemos los libros sagrados, ¿no? Entonces ya Jesús va caminando con sus apóstoles, es decir, va caminando con lo que se está formando su iglesia. Y si llegan, ¿a dónde es que llegan? A la región de los Gerasenos. Ahí se encuentran con un hombre que está apoderado de un espíritu inmundo, ¿no? Estos espíritus, aprovechando de apoderarse de esta persona, aprovechando de haber poseído a esta persona, vive asustando a la gente, ¿no? Haciendo el mal a las personas. Aquí se dedica el espíritu a tener a la gente asustada, no saber qué hacer,
Pero lo primero que hace los espíritus inmundos es reconocer a Jesús, que es Dios, ¿no? ¿A qué vienes aquí a molestarme? No me dejas seguir asustando a la gente, le dice. Entonces Jesús le pregunta, ¿y cómo te llamas? Ella dice, yo me llamo Legión porque somos un montón. Eran tantos, que cuando el espíritu inmundo, los espíritus inmundos de la Legión se dan cuenta de que Jesús es más poderoso que ellos le dicen, permítenos irnos de acá hacia los cerdos. Jesús les permitió y después Jesús combatió a los espíritus estos malignos, ¿no? Los cerdos se tiraron al lago, se despeñaron y se murieron y se acabaron estos espíritus malignos, ¿no? Por eso es que cuando alguien en su casa viene a donde uno y le dice, parecito, en mi casa están penando, hay que rezar por el alma de fulanito que ha muerto. No, las almas no penan, el que pena es el demonio, los espíritus malignos. Como saben que tú crees en las almas que penan, ¿no? Te asustan así. Por eso, ¿cómo se soluciona eso? Se lleva y se echa agua bendita, porque el demonio no resiste el agua bendita, ¿no? Entonces, cuando tú creas que hayan penas en tu casa, es que el demonio te está tentando, porque sabe cuál es tu punto débil y cómo engañarte y enredarte en las cosas, ¿no? Echa agua bendita, rézala a la Virgen, ¿no? Aprovecha en ese momento de pensar y reconsiderar cómo debes de cambiar tu vida, porque el demonio se está aprovechando de ti. Me llamo Legión porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no los expulsara de esa comarca, pues no querían salir de esa comarca, ¿no? Había cerca una gran pera de cerdos osando en la falda del monte. Osando, ¿qué cosa estaban haciendo los cerdos? Con su hociquito van ahí buscando, van cobando, pues todos los que han vivido en el campo, ya los que viven en la ciudad no saben nada de lo que sucede en el campo, en la creación. Solamente sabemos ver monumentos de cemento, ¿no? Computación, ni el cielo ya se ve. No podemos apreciar la creación. Vemos la creación del hombre, ¿no? Cómo ha utilizado la naturaleza para su propio beneficio, pero no vemos la creación de Dios. Osando, ¿no? Él va así escarbando con su hociquito. Déjanos ir y meternos en los cerdos. Ellos dijeron, bueno, ya que no nos deje estar acá atacando a los hombres, vamos a buscar una salida, dice el demonio, vamos a irnos a donde los cerdos, ¿no? Él se lo permitió, los espíritus inmundos salieron del hombre y se metió en los cerdos, y la piedra, 2,000, se abalanzaron acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron noticia en el pueblo y en el campo, y la gente fue a ver lo que había pasado, a ver qué pasa, cómo reacciona la gente, porque así reaccionamos nosotros. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados, dicen, ¿no? En lugar de quedarse emocionados por la obra de Dios, se quedaron espantados, ¿no? Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaron que se marchase de su país. Es lo que está pasando hoy día, pues con la iglesia, ¿no? De que está expulsando a los demonios que hay en nuestro país, a los corruptos. Y lo que están pidiendo a toda esa gente es que la iglesia se vaya del país, que se calle, que no se meta, ¿no? Miren cómo la historia se repite, ¿no? Es lo mismo, no tenemos que dejarnos engañar. Ellos le rogaban que se marchara de su país. Ya, Jesús no le hizo caso, Jesús continuó haciendo lo que tenía que hacer. Porque a Jesús nadie le va a impedir que él cumpla con su misión, de anunciar la buena nueva y que ha venido al mundo para salvarnos del pecado, pues, ¿no? Sacarnos de la esclavitud del pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, para vivir en la luz. El único que fue cuerdo ahí fue el hombre que había estado poseído. Él ha visto la grandeza de Dios y quiere unirse a Él. Quiere estar con Él, porque seguramente estando con Él se va a sentir más seguro. Pero ya Jesús le da una misión. Anda donde los tuyos y anuncia.
Así, hermanitos, cada uno de ustedes ha tenido una experiencia con el Señor. Entonces, tienen la obligación, ¿no?, de anunciar al Señor, no quedarse callados, no dejarse intimidar, ¿no?, tener la fortaleza para salir adelante, ¿no? Vivamos con esa seguridad de que el mensaje de Jesús es la salvación, ¿no? Porque para eso ha venido Jesús, porque recordemos toda la experiencia de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Había los profetas, venían, anunciaban, y los jueces, pero el mundo no cambiaba, no, o sea, no es que no cambiaba, sino que no había la eficacia para poder cambiar las cosas, ¿no? Quien nos da la eficacia para poder cambiar las cosas es la llegada del Hijo de Dios al mundo, que Él sí nos va a rescatar para siempre. No va a haber que estar haciendo como antes de Él, había que hacer sacrificios. El sacerdote hacía sacrificios para liberar su culpa y sacrificios para liberar la culpa del pueblo, pero esos sacrificios no perdonaban el pecado de la persona, ¿no? Solamente la sangre de Cristo perdona nuestros pecados, ¿no? Y le encarga de ir a anunciar, pues. Entonces, anunciemos nosotros también, hermanos, ahora. ¿A dónde vamos a anunciar? ¿No vamos a ir a la Cochinchina? ¿No vamos a ir a otros lugares? No, anunciemos aquí en nuestro país, donde nos ha puesto el Señor a vivir. Y tenemos que anunciar en un momento en el cual estamos viviendo dos situaciones radicales, trascendentales, ¿no? Como dije ayer, la pandemia y las elecciones. ¿Cómo vamos a resolver la situación? ¿Nos vamos a dejar engañar por los corruptos? Tenemos que buscar personas que manifiesten y que acrediten que nuestros dirigentes sean creyentes. Creyente no es decir yo voy a misa y el domingo se va a misa, se persina y qué sé yo, ¿no? Pues no sabe nada de Jesús, ¿no? Yo tuve una experiencia cuando yo era párroco en Reina de los Cielos. Estábamos con el Santísimo expuesto y se venían las elecciones y uno de los candidatos, el único que sabía que es la parroquia Reina de los Cielos, ahí está la Virgen, entró, ni sabía que estaba expuesto el Santísimo. Entró, llegó hasta el altar, ni saludó al Santísimo y se dirigió a la imagen de la Virgen. Ahí se persignó, rezó y se fue. Y él pensó, dijo, ya me gané a la gente, porque iba a rezarle a la Virgen. No, hay que darse cuenta, entonces, hermanos, ¿no? En esos momentos, algunos se habrán dado cuenta y habrán dicho, este es un ignorante, ni siquiera ha saludado al Santísimo, no hace caso al Señor. Lo que él busca es su propio interés. Entonces, nosotros ahora en víspera de elecciones, no nos dejemos engañar tampoco por las propuestas, ¿no? La propuesta de él era eso, que crean que él es creyente, que ama a la Virgen, ¿no? Por lo que lo que quería salir es salir electo como alcalde para después hacer sus cosas que él quería hacer, las cosas malas, ¿no? Claro que no salió electo nunca. Entonces, nuestra tarea ahora es esa, buscar entre los 21 candidatos, por lo menos debe haber por lo menos uno, pero yo creo que deben haber por lo menos un par de candidatos, 3 candidatos, que realmente crean en Dios. Y por eso es que tenemos que votar. A ese es que hay que escucharle sus propuestas. Porque quizás esa persona que cree en Dios va a defender la familia, va a defender la vida, va a tratar de que en el Perú se viva con dignidad, va a preocuparse por el más pobre, por el más indefenso, que para eso ha venido Jesús, ¿no? He venido por los pobres, por los enfermos, dice Jesús. Necesitamos candidatos que piensen así como Jesús, que la primera tarea es atender a los más indefensos, a los más pobres, ¿no? Que el Señor pues nos ilumine y podamos conseguir buscar entre los candidatos y encontrar a uno de ellos, ¿no?, para que sea el futuro presidente de nuestro país. El Señor los bendiga, los protege, los cuide de todo mal. Amén.